quiero que abra su Biblia en Primera de Samuel. Quiero recordarles la prédica rapidito de la semana pasada, porque esta es una especie de continuación. Hablamos el domingo pasado de los 3 no, que usted y yo debemos tener, los 3 no, para ser personas entendidas y para comprender lo que debemos hacer, entendidos en los tiempos y comprender también lo que debemos hacer como los hijos de Isaacar. Una cosa es que usted sepa hasta cierto punto los tiempos que vivimos, que usted entienda matemáticas, que tú entiendas ciertas cosas, pero ya, como en el campo del fútbol, por ejemplo en el deporte, en el fútbol todo el mundo sabe de fútbol, ya, entienden de fútbol, entendemos de fútbol, pero usted que critica al técnico, métase usted de técnico. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos los cambios? ¿Verdad? Eso es, ¿no? Y pasa lo mismo en otras áreas de la vida. Mucha gente sabe, entienden cosas, pero no saben cómo solucionarlas. No saben cómo hacer. Y los hijos de Isaacar tenían esas dos cualidades, que entendían los tiempos y sabían lo que debían de hacer en su tiempo. Y dice que se convirtieron en hombres principales, hombres sabios. Y sus palabras, lo que ellos decían, lo que ellos aconsejaban, lo que ellos pronunciaban era seguido por muchos de sus hermanos, es decir, de su gente. Mucha gente le seguía porque reconocían que eran personas sabias. ¿Ya? Muy bien, y esos 3 no, entonces dijimos que estaban en estos 3 textos bíblicos. Mateo 6:34, no os preocupéis por el día de mañana. Hablando de que vivimos tiempos bien difíciles, tiempos de mucha tensión, tiempos de problemas mentales. La salud mental está destrozando a mucha gente. No solamente el virus está atacando el cuerpo de muchas personas se han muerto. Mire, esta semana y la semana pasada 3, 4 pastores conocidos se han ido. Federico, que es un amigo nuestro, si nos está viendo allá en Colombia, un abrazo especial. Federico viajó, estaba en Miami con su esposa visitando una de sus iglesias. Él radica en España. Le dio el virus, estuvimos orando por ello, se sanó y después recibió la noticia de que su madre en Colombia había muerto. Así que, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Y entonces, 3 no os preocupéis por el día de mañana, ¿ya? 2, Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, entonces se aplica lo que dice la segunda parte del versículo de Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando yo confío enteramente del Señor, entonces yo no me apoyo en mi prudencia, sino en la prudencia de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. El tercer no que debemos hacer en estos tiempos está en Isaías 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. Mire usted, no temas porque yo estoy contigo. Los 3 no. Ya ahora tenemos familias que no han podido venir este domingo porque están malitas, pero damos gracias al Señor. Creemos que, mire, Nancy no pudo venir el domingo pasado porque le dio el virus y ahora ya está aquí. Está bien, ¿ve? Adriana, Fabio, qué bueno verles. Caterine, qué bueno verles. El Señor les bendiga. Qué bueno, bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que yo veo a alguien enfermito que no pudo venir, que se quedó 1 o 2 semanas y vuelven, yo digo, esa es una inyección de fe, de amor, de sanidad para sus vidas. Así que recíbanlo de esa manera. El Señor sigue sanándoles y protegiéndoles, ¿verdad? Así que bendito sea el nombre del Señor. Y entonces hoy vamos a ver, puse el tema de la prédica es conquistando gigantes, gigantes internos. Y bien interesante que esos gigantes, amados, tienen escuderos también. El diablo es copión, mucha cosa de lo malo, copia lo bueno. Ya cuando nosotros, hay un feedback, Carlitos, eso, solo un poquitito, no sé si es aquí. Entonces, cuando nosotros tuvimos los escuderos, los grupos pilares, la gente decía, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, nosotros nos ceñimos por la Biblia, hay escuderos. Ahora Julián está siendo el escudero mío, miren.
Y es mucho más que pasarme la Biblia, que traerla hasta acá al púlpito. No, a Julián lo hemos puesto a orar y ayunar. Él ora por nosotros, es mucho más que estar al lado mío, es mucho más que eso. Bueno, ustedes van a ver en el capítulo 17 de Primera de Samuel que hasta los malos tenían escuderos. Y uno de esos malos es el famosísimo gigante Goliat. ¿Ya? Fíjese en el versículo, ¿dónde está? 7, al final, ¿qué dice? Dice que el asta de la lanza de Goliat era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Oiga, esa lanza no la podía levantar sino él. David no podía levantar esa lanza. Ningún miembro del ejército de Israel podía levantar esa lanza. Era tan pesada que solamente el gigante Goliat podía levantarla. ¿Y qué más dice ahí? Dice, ¿e iba quién? ¿Delante de quién? De Goliat, un escudero. Yo me pregunto, un gigante tan soberbio, tan seguro de sí mismo, ¿por qué tenía un escudero? ¿Por qué tendría un escudero? Yo acepto que Julián y otros hermanos estén conmigo y me ayuden, porque a veces yo a veces estoy tan concentrado. Cuando alguien viene y me habla de otra cosa, yo que sé, pastor, se acabó el papel higiénico, yo me desconcentro a veces. Entonces yo necesito estar ahí. Y ustedes vieron, el domingo pasado me quedé hablando allá porque tenía que hablar con una parejita y cuando llegué ya se había acabado la alabanza y entré casi a predicar y no estaba enfocado y comencé a gaguear un poco, a patinar. Yo necesito estar ahí quieto, adorando. Yo necesito la alabanza y la adoración. Yo no sé. Hay otros que no, hay otros que se pueden mover fácilmente y tal y no se desconcentran, ¿verdad? Pero yo necesito estar ahí metido en la presencia de Dios. Es una costumbre, no sé, es algo, ¿no? Pasa lo mismo en la radio, ¿no? En la radio, escuché el feedback y le dije a Carlitos, me molesta, a otros no les molesta, pero es por eso, porque en la radio todo dice silence, silencio. Cuando el micrófono se prende, usted no escuchan ruidos en la radio, ¿sí o no? Cuando habla un locutor, porque solo es la voz del locutor. Entonces cuando entraba un mosquito, costumbre, ¿no? Son puras costumbres. Muy bien, entonces fíjense que hasta el malo Goliat tenía escudero. Ahora, vayan un poquito atrás para que podamos entender por qué David pelea con Goliat. ¿Por qué apareció esta guerra? Dice Primera de Samuel capítulo 14, léalo usted por favor, versículo 52. Dice, al final de ese capítulo, dice, hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo del rey Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado, apto para combatir como los hermanos de David, lo juntaba consigo. Es decir, como pasa hoy en día en el ejército de cualquier país. A cierta edad los hijos tienen que ir a pagar el servicio militar, ¿verdad? Y se deben presentar. Y si están bien, los aceptan, y si no están bien, pues los rechazan, ¿verdad? Bueno, eso era lo que hacía el rey Saúl, porque era una guerra constante con ellos, con los filisteos, y era una guerra interna. Lo que no es lo mismo tener una guerra externa. Esta estaba adentro en el propio territorio. Una cosa es que nosotros nos demos cuenta aquí a través de las noticias que el grupo terrorista ISIS, o que el ISIS, como lo quiera llamar, estaba batallando en esos territorios del Medio Oriente, y otra cosa es que vengan sus soldados, sus terroristas, y se metan a Londres o a esta nación a hacer explotar sus bombas en las estaciones del metro, como ha ocurrido en nuestra linda ciudad. El problema es interno, difícil muchas veces, es espontáneo, es sorpresivo, ¿verdad? Es bien difícil. Nosotros los colombianos tenemos una historia lamentable de 60 años de guerra con la guerrilla de las FARC y otros grupos armados, y es terrible y todavía no para, a pesar de una tal paz que hace algunos años se firmó. Se sigue secuestrando, se sigue matando gente,
Se sigue hablando con Cuba y se sigue hablando con otros gobiernos. Ahí está. Entonces, y es algo terrible tener una guerra interna. La iglesia donde yo nací, espiritualmente tuvo que salir de donde estaba hace muchos años atrás porque fue perseguida por la guerrilla y por eso se desplazó a mi ciudad. Y es tremendo. Entonces, fíjense, amados, que espiritualmente es lo mismo. Es lo mismo. Podemos tener enemigos internos. Y hoy en día lo estamos viendo. Le he estado hablando. Esta es como una continuación del domingo pasado. Hoy en día se metió. Muchos cristianos, le estoy hablando a la iglesia, se ha dejado inyectar, no de la vacuna, se han dejado inyectar de otra clase de virus que no se ve. La depresión, la ansiedad, la angustia, el no saber qué hacer. Y como consecuencia de ello, amados, nos hemos alarmado a través de los años de ver no solamente gente que ha dicho que es cristiana, sino de servidores de Dios, pastores ahorcándose, pegándose en un tiro. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible? Los que tratamos de ser prudentes reflexionamos. Los que no son prudentes dicen, ese nunca fue salvo, ese se fue al infierno. ¿Vos qué sabés? Hasta allá yo no pienso, se lo dejo a Dios, que es el que lo sabe todo. Pero mi pregunta es, ¿por qué un pastor próspero? Próspero en el sentido de que ha tenido una buena familia, una buena esposa, buenos hijos y una buena iglesia, porque algunos que se han muerto han tenido unas iglesias preciosas, grandes, prósperas, bendecidas. ¿Cómo? ¿Cómo hace hay cosas que yo no entiendo, que no comprendo. Como aquel pastor en los Estados Unidos que un domingo en la mañana le dijo a la esposa, adelántese que yo ya voy. El pastor predicaba ese domingo. Y la esposa cogió su coche y se llevó a los hijos, confiando en que encontraría a su esposo más tardecito en la iglesia porque él iba a predicar. Pues nunca llegó. Y cuando fueron a verlo se había pegado un tiro en su casa. ¿Por qué? Y entonces le preguntaron a su esposa, ¿tenían problemas? No. ¿Sus hijos, ustedes vieron algo en su papá raro? No. Fueron al liderazgo de la iglesia y ¿cómo está el pastor? ¿Tiene problemas aquí con alguien o qué? ¿Que algo está haciendo malo o qué pasó? No. ¿Todo bien? ¿Usted cómo explica eso? Problemas mentales. Y existía años atrás dentro del mundo cristiano evangélico, y ojalá me esté escuchando, pastores, para que se cuiden, porque eso era impensable. Un pastor nunca va a tener depresión. Pero yo un día conozco varios, amados. Hoy en día he conocido a varios. Me han llamado algunos a pedirme en oración. Y yo digo, si somos nosotros los que supuestamente dirigimos a la grey del Señor, a las ovejas, a la congregación, ¿cómo serán las mismas ovejas a veces? ¿Cómo estarán algunas? Es un problema. Tenemos que cuidarnos, amados. Cuidado con lo que entra a tu cuerpo. Y uno me dijo, ¿la vacuna? No la vacuna. Las otras vacunas diabólicas que pueden entrar a tu cuerpo, no las deje entrar. Ojo con lo que piensas, ojo con lo que actúas, ojo cómo usted vive su vida diaria. El tema de la salud mental es supremamente importante hoy en día, amados. Y de eso vamos a hablar. Cómo derrotar esos gigantes. Pero acuérdese que además de esos gigantes, de la depresión, de la ansiedad, del no poder dormir bien, del poder descuadrarse, de no sentirse bien, de no creer que puedes avanzar, que puedes triunfar en la vida, donde más son los pensamientos negativos que positivos, hay victoria para derrotar esos gigantes. Pero no olvidemos que junto con los gigantes también hay escuderos. Mire que Goliat salió con un escudero. ¿Para qué Goliat? Un gigante va a salir con un escudero, un ayudante. También vamos a hablar de ello. Fíjese ahora en los versículos 45 y 46.
del capítulo de Primera de Samuel 17. Aquí Samuel dice lo siguiente. Recuerden que Samuel en esa época era casi un niño todavía, era un jovencito. Dice: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, le dice a Goliat, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy el Señor os entregará en mis manos. Fíjense la confianza de David. Y todo el mundo sabrá que hay hoy Dios en Israel. Estas declaraciones, amados, hechas de David, fueron en base al principio de la fe. Algunos confunden cuando un hijo de Dios o una hija de Dios habla con esa confianza. Algunos creen que es arrogancia, soberbia. Y bueno, es entendible porque eso le pasó a David. Su propio hermano mayor, el que lo vio nacer, que lo vio crecer en su propia casa, le dijo: eres un arrogante al hablar de esa manera. Lo que tú tienes que hacer es estar cuidando las ovejas y no venir aquí a mirar qué va a pasar en esta batalla. ¿Alguna vez no le habrán dicho eso a usted? Bueno, mire usted, ¿por qué David habló de esa manera? David era el menor de los 8 hermanos. Recuerde lo que pasó antes. El profeta Samuel fue dirigido por Dios para que fuera a la casa de Isaí, a la familia de David, para que ungiera al rey de Israel. Y cuando Samuel se dirige a la casa de Isaí, él comienza a ver a varios hermanos de David. Recuerde, una familia de 8 hijos, con todos los 7 que estaban ahí acuerpados. Imagínense que estaban tan bien preparados físicamente que el rey Saúl los llamó al ejército. Estaban en el ejército israelí, eran fuertes, eran bien parecidos. Y sin embargo, Samuel se equivocó una y otra vez. Yo me imagino cómo estaría de avergonzado Samuel con Dios. Yo, el profeta, me mandas, vengo, obedezco, pero escojo al que no es. ¿Sí ve que los profetas también se pueden equivocar? Ojo con aquellos profetas. ¡Hey! ¿Hay algún profeta ahí que me está viendo? Cuidado, que tú también te puedes equivocar. Y no siempre lo que tú dices es palabra de Dios. Mucho cuidado, porque hay profetas que dividen iglesias. Mucho cuidado. El verdadero profeta edifica la iglesia, no la divide. Así de sencillo. Y ojalá que tengas corazón pastoral. Le hablo a los profetas. Yo, un pastorcito, el más pequeño de todos, le hablo con mi poquita experiencia en el nombre de Jesús. Espero que estoy viendo esas cámaras. Espero que no sea esta. Pero es importante, amados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el ministerio que no se prepara bien. Y debemos prepararnos bien. Con juicio, con honra. Si el Señor me llamó al pastorado o a cualquier oficio que tenga, a los 5 ministerios, lo que sea, ser ujier, hacer de la alabanza, de la danza, lo que sea, a barrer, debo hacerlo con excelencia y con humildad. David, cuando fue ungido por Samuel, no salió directamente al palacio a decirle a Saúl: ya el Espíritu de Jehová no está en ti, ya se fue, ahora es mi turno, Saúl, ahora yo soy el rey. Samuel, el que tanto te ha amado, te ha querido, te ha soportado, ahora me ha ungido a mí como rey. Así que hazte a un lado, vete del palacio, porque ahora soy el rey. Así hacen muchos cristianos hoy en día. No. Fue ungido como rey. ¿Y sabe qué hizo Isaí, el papá? Lo mandó de nuevo al campo a cuidar las ovejas. Y David obedeció. Esa es una prueba de un verdadero llamado: la humildad. La humildad. ¿Y sabe cuántos años obedeció David en el campo cuidando las ovejas? 15 años. 15 años y ya era rey. Y seguía cuidando ovejas. Seguía siendo campesinito, oliendo a campo y a oveja. No se puso los trajes del rey, de cuello blanco, exquisito, oligarca. No, 15 años cuidando ovejas, obedeciéndole al papá, y ya era rey.
Qué increíble eso, ¿verdad? Es impresionante. Y cuando pasa eso, amados, de que el ejército de los filisteos, que ya venían peleando desde hace mucho tiempo, se posiciona en un monte, y el ejército Israel con Saúl israelí en otro monte, y está el valle en medio, y ya se iba a encender otra vez esa guerra. Entonces aparece Goliat. Isaí, preocupado porque sus hijos estaban en el ejército, le dice a su hijo, al que siempre es enviado a hacer los mandados de la casa, al menor: hijo, vete donde está el batallón, busca a mis hijos, a tus hermanos, y llévales esto. Les mandó comida, pero no se venga con las manos vacías, tráigame prueba. Estaba tan preocupado el viejo, estaba viejito ya, Isaí, tan preocupado, que le dice: por favor, David, tráigame pruebas de que todavía están vivos, una prenda, algo. Yo quiero saber, asegurarme que mis hijos están vivos. Isaí quería a sus hijos. Ya Saúl los había visto, les vio: estos sirven para el ejército, vengan para acá. Los reclutó. Y por eso David fue a donde estaba el campo de batalla, que estábamos recordando esta mañana. Hemos estado por ahí, hemos visto, hemos subido al monte donde ellos se pararon, y el valle, y hemos pasado por el valle, donde David recogió las piedritas, donde él venció a Goliat. Y entonces, por eso cada vez que hablo de Israel me dan ganas de: ¿será que este año podemos volver a Israel? Entonces, 15 años llevaba este muchacho, años llevaba en el campo, ya siendo rey, ungido como rey, pero seguía cuidando las ovejas. Si usted ha estado en el campo, yo me imagino, David aprendió a tocar el arpa, ¿dónde? Cuidando las ovejas. Era músico. Si David llegó sin tener ningún entrenamiento militar, porque no había estado en el ejército, era el niño de la casa, me imagino mucho más flaco, yo qué sé, de guerrero no tenía nada. Y llegar con esa confianza a decirle eso a Goliat, que el Señor se lo entregaría en su mano, y le dio la razón: porque eres soberbio y porque estás desafiando a mi Dios y estás desafiando al pueblo escogido por Dios. Para hacer eso, amados, un muchacho tiene que haber estado mucho tiempo conectado con Dios, conociendo a Dios, hablando a Dios, escuchando a Dios. Tuvo que haber tenido David en el campo, mientras cuidaba las ovejas, una relación especial con el Altísimo. Si no, no hubiese llegado con esa confianza. Ya estaba teniendo una relación íntima y ya conocía de ese Dios todopoderoso. Ese Dios que no está ahí arriba solamente, sino que también nos acompaña en este lugar. Él era consciente de eso. ¿Cómo? Mire usted los contrastes. Los hermanos de él estaban en el ejército, pero dice la Biblia que sentían miedo. Hasta el propio rey sentía miedo cuando este hombre gigante salía por la mañana y por la tarde a desafiarlos. ¿Hay alguien entre el ejército que quiera luchar contra mí? Si me gana, seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán mis esclavos o nuestros esclavos. Y miren lo que dice la palabra, amados. Dice en el versículo 11, fíjese: oyendo Saúl y toda la nación de Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense, gente del ejército, eran guerreros especialistas para la guerra, y sintieron miedo al ver al gigante. El mismo rey. ¿Y sabe usted por qué el rey sentía miedo? Póngale cuidado a esto. Si usted es una persona temerosa y es cristiano y lleva años en el evangelio y siente temores, siente miedo, escuche esto que le voy a decir. El amor de Dios echa fuera el temor. Cuando usted se convirtió al Señor, llegó a ti el Espíritu Santo, a tu espíritu, el Espíritu de Dios.
Y por eso la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, cuando hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Pero junto al Espíritu de Dios viene ese amor ágape de Dios que usted y yo no tenemos. Usted y yo nacimos con otra clase de amor, el amor filial, que es el amor condicional. Y esa es la gran diferencia cuando usted y yo amamos a alguien. Muchas veces, generalmente lo amamos con un amor filial, un amor condicional, es decir, con condiciones. Pero el amor que Dios nos puso, que nos dio, es un amor incondicional. Es un amor ágape. Hay una gran diferencia. Yo me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa, éramos novios y prometí que quería casarme con ella y nos casamos. Muchas de las cosas que yo le pedí a ella era con condiciones. Pero Dios no es así con nosotros, es incondicional el amor. Sí entienden la diferencia. Usted y yo nacimos con el amor filial, pero nacemos en el Señor con el amor ágape. Por eso a algunos les resulta difícil perdonar a su cónyuge. Por eso hay hijos que les resulta pero imposible perdonar a sus padres. Porque quieren hacerlo con su amor con el cual nacieron, el filial, el condicional. No, pero es que él me falló, me fue infiel, mi hijo hizo esto, mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto, así que no quiero. Ese es el amor de la carne, el amor filial, el amor que reclama condiciones. Yo te soy fiel si tú eres fiel conmigo. Yo te amo si tú me amas. Si tú me das, yo te doy. Ese es el amor condicional. Pero el incondicional no pide nada a cambio. ¿Ya? ¿Les expliqué bien? Y ese es el amor que Dios nos ha dado. Entonces dice la Escritura que ese amor ágape, que es muy superior al nuestro, que es perfecto, ese amor ágape de Dios es el que tiene tanto poder ese amor que echa fuera todo temor de nosotros. Temor para los retos. Dios te llama, Dios te quiere dar una oportunidad en este campo. Entonces usted comienza a discernirlo en su propia carne. Es que no estoy preparado. Es que no sé si voy a hacerlo. Es que se comienzan a levantar barreras. El pesimismo, el negativismo, el pensar que no puede hacerlo. Pero si Dios te lo dio, si estás seguro que Dios te lo dio, Dios te va a preparar para que lo hagas. Pon la confianza en Dios. Cuando el muchacho va a ir a la universidad, pasa lo mismo. Es que porque lo queremos definir con nuestra propia voluntad y con un amor condicional. De pronto le fallo a mis padres. Es que confían tanto en mí que de pronto fallo. Puros temores, prejuicios. Pasa lo mismo en la iglesia. Cuando el pastor llama a alguien y le dice: mira, hermano, yo creo que tú puedes hacer esto. ¿Yo? ¿Seré capaz? Algunos que me dicen: pues usted sabe, pastor, que pues yo le hago, pero usted entienda que no nos pasa eso, no le pasó eso a usted, Dieguito, ¿verdad? Pero si Dios, el Señor me habló a mí que Dios puede usarte. Prepárate, ánimo, tú puedes hacerlo. Amén, amén. Pero todavía quedan con la sí, pero que es bien importante que entendamos esto. Y fíjense lo que le pasó a David, amados. Si David no hubiese tenido esa relación en el campo, no solamente con las ovejas, sino con Dios, no se hubiese enfrentado a un gigante, amados. ¿Sabe usted cuánto medía Goliat? Según lo que dice aquí, vea, un paladín salió del campamento de los filisteos en el versículo 4, se llamaba Goliat de Gat. Dice, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo es ¿qué? En centímetros, 2,92. Yo mido 1,78. Yo sería un enano. Ni una cuarta. Con Goliat yo creo que subiría hasta acá, yo qué sé. Impresionante.
Y fíjese lo que dice el versículo 5: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. ¿Usted sabe cuánto es 5,000 ciclos de bronce? 57 kilos en la cabeza. No, a mí me apachurra, hermano. Ni modo de levantar yo. Increíble. Y más abajo habla del asta de su lanza. Ni modo de levantar. Solamente ese hombre podía. Era un hombre fuerte en la carne, en lo material, en lo físico. Pero es que David no se le enfrentó a él en lo físico, en lo material. Él se lo enfrentó en lo espiritual. Oiga, amado, iglesia del Señor, para enfrentar a los gigantes no lo haga en la carne. Perdemos. Hágalo en lo espiritual. No se apoya en tu propia prudencia. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, batallamos en la carne. Cuando se lo dejamos a Dios, batallamos en el espíritu. Esa es la clave de la victoria de David. Que él dependía no de él, no de sus conocimientos, no de su experiencia, sino en la conexión que tenía con el Todopoderoso. Mire usted, amados, qué interesante esto. Esto a mí me ha motivado. Anoche casi le mando a los hermanos intercesores que oraban porque el Señor iba a hacer algo especial. Algo pasó esta mañana aquí, supremamente extraordinario, le digo. Lo que yo vi mientras ministraba. No que la gente se cayera, no, lo que pasaba en ese momento. El Espíritu de Dios tocando áreas, fortaleciendo, trayendo sanidad, los débiles haciéndolo fuerte. Gente recibiendo algo especial. Yo creo que el Señor lo puede hacer ahora acá, en este lugar. Fíjense, amado, que Dios quiere que seamos como David, una persona de gran fe. Dios quiere que tú seas una persona de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no te disciplinas en la palabra, no vas a tener la suficiente fe para derrotar gigantes. Así de sencillo, amados. Dios quiere que seamos personas de fe. Pero, yo le pongo este pero, es probable que primero, tal como lo hizo David, nosotros tengamos que derrotar algunos gigantes de la vida que nos frenan, algunos gigantes de la vida que no nos dejan seguir adelante. Y tú puedes saber ya quiénes son esos gigantes. Y fíjese, amado, que Dios quiere que tú digas a esos gigantes: todo el mundo sabrá que hay un Dios en mi vida, como lo hizo David. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en esta casa, en esta familia. ¡Wow! Esas declaraciones de David, hermano, son con base no a una arrogancia, sino a una fe. Principios de fe que tenía David. Bueno, y David nos da varios ejemplos, amados. Uy, ¿cómo? ¿Ya es ahora? Apenas estoy comenzando. No, vamos a hacerle rápido. Uno, mire lo que me enseña a mí David, yo quiero transmitirlo a ustedes. Recuerda siempre, si tú eres cristiano y has recibido bendiciones de Dios en el pasado, recuérdalas siempre. Recuérdalas. Mire lo que hizo David. Él dice ahí en el versículo 37, léalo en su Biblia: el Señor me rescató de las garras del león, y del oso me librará también de este filisteo. Así como el Señor no permitió que el león me matara, ni el oso me matara, así de la misma manera el Señor me va a ayudar para librarme de este filisteo. David, mientras cuidaba las ovejas, tuvo que luchar con leones y osos, amados, que querían devorar las ovejitas, y él fue a defenderlas. Y él no era Sansón, no era Sansón. Por ahí escuché, no encuentro, si alguien me ayuda, que David también con una quijada mató al león y al oso. Y yo ahí no dice eso, ¿no? ¿O sí? Pero ¿cómo las mataría? Era un muchachito, no era Sansón, no tenía la fuerza, pero tuvo la habilidad con lo que tenía de acabar con leones y osos. Hoy en día yo estoy convencido, amados, que Dios está levantando un remanente en su iglesia como David,
que pelee, que huela campo, que huela oveja, que pelee contra leones y osos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien acá como David? ¿Estará llamando Dios a alguien específicamente para que sea como David? Hoy la iglesia en los últimos tiempos necesita hombres como David, que no le den miedo de los salvajes, de los aterradores ataques de Satanás, sino que los resista para que Satanás huya de nosotros. Este David tenía esa cualidad, amado, y por eso es que usted y yo debemos entender que debemos recordar todo. Recuerde algo que te pasaba, una prueba, y cada vez que la recuerde, dele gracias al Señor. David dijo eso. Cuando usted y yo recordamos las formas en que Dios nos ha ayudado en el pasado, entonces, ¿qué hacía David al recordar eso? Yo vencí a este león, yo vencí a este oso cuando quería atacar a esa ovejita que estaba allí desamparada, y vine yo en su ayuda y logré salvarla. ¿Qué estaba él haciendo? Reconociendo que era Dios, no era él, y eso alimentaba su confianza en Dios. Cuando usted está leyendo cosas a toda hora negativas, tú te debilitas, y de lo positivo pasa a lo negativo todo el tiempo. Es que no se puede, es que quién sabe, es que cómo no, pero sí, bueno, vamos a ver, bueno, sí, tal vez sí, pero no. No, David recordaba las cosas de Dios. 2, esta es muy importante, amados. En un tiempo moderno donde exigimos tantas cosas, que tenemos que tener tantas cosas, mire, escúcheme bien, use las herramientas que Dios te da. Uses lo que tienes. Dios le proporcionó a David herramientas que aprovecharon para fortalecerse, y no eran cosas extraordinarias. Fíjese que cuando el rey Saúl llamó a David, ¿tú por qué dices eso? Que Goliat puede ser vencido. Él le dice por esto y por esto, porque Dios es el que nos va a dar la victoria. Saúl se convenció de permitirle pelear contra Goliat, pero no porque decía, qué músculos, qué fuerza la que tiene David. Dijo, este muchachito, bueno, pues nada se pierde. Si yo tengo temor de salir y todos mis soldados, todo este escuadrón de guerreros no quieren pelear contra Goliat, pues qué más da, vamos a ver. Y entonces Saúl comenzó a darle las ropas de él de pelea, y eran tan pesadas que hizo David. No, yo no aguanto con esto. Es que no era militar, él no había pagado servicio militar, él no sabía pelear, y eso es lo que él dice ahí. Esto a mí me pesa, esto no va conmigo, yo no quiero hacer esto, a pesar de que el rey le había dado armas. No use armas de otros, amados, use las armas que Dios te ha dado. Así de sencillo. No seamos copiones. Así de sencillo. No puedo ir en estos trajes que me has dado, rey. Le protestó a Saúl, dice, no estoy acostumbrado a, no porque él los despreciara, sino porque no estaba acostumbrado a tener el armamento de un soldado de un ejército. Así que, ¿qué hizo? Se quitó de nuevo todas las prendas. ¿Y qué hizo David? Por ahí hemos estado. Por ahí hemos hecho parar el autobús en nuestras peregrinaciones, exactamente donde estuvo David peleando con Goliat. Y nos hemos bajado y le hemos preguntado a nuestro guía, háblenos un poco de las piedras de este lugar. Porque no eran piedras grandes ni redondas. Ese David era cleva, hermano, era inteligente. Cómo las cogió las piedras, e incluso yo me traje algunas, imagínense. El primer viaje que hice, yo todo emocionado, me traje esas piedras, las miraba. ¿Cuál una piedra como esta se le clavó en la frente a este hombre, hermano? Si hubiese sido redonda, hay que saber pelear, hay que saber guerrear. Por eso nosotros pedimos en nuestras oraciones, cuando hacemos ayuno y oración y hacemos guerra espiritual, le decimos a la persona, si tiene un pedido de oración, que nos cuente un poquito más en detallado. Si la hermana está enferma ¿de qué? ¿Tiene un dolor de cabeza? ¿Tiene un dolor de pierna? Entonces vamos al ataque, sabemos, ¿verdad? Y David era inteligente, hermano. Él no cogió la armadura, las lanzas de los soldados, pero cogió 5 piedrecitas, y muy buenas piedras, no eran redondas, eran afiladas. Dieguito estuvo, el pastor Dieguito, Pablo, nuestro guía, eso nos enseñó con la onda, ¿verdad? Ahí paramos el bus y dijimos, wow, fue en este lugar donde
David derrotó a Goliat y con la honda la puso ahí, ¿ya? Pero eran piedras que estaban ahí en el camino, pero las supo escoger. No coja cualquier arma para derrotar al enemigo. Pídale al Señor sabiduría, cómo atacar, cómo resistir al enemigo para que huya de nosotros. Eso es tan importante en el tema de la intercesión, amados. Así que fíjese usted, Dios te da las herramientas. A veces no son las herramientas extravagantes que quisiéramos, pero son herramientas efectivas. Entonces, escúcheme bien, amados, usa las herramientas que Dios te ha dado en el presente, ¿verdad? 3, esta también es importante. Hay personas en la familia, probablemente hay personas en su casa, o en la familia, o en la iglesia, o en el trabajo, o en el lugar donde usted se desenvuelve, que le gusta ser cazadores de sueños. Y usted de pronto tiene un sueño, tiene una aspiración. Dios le habla y usted dice, ay, Dios me bendijo con esto, Dios me va a bendecir con esto, Dios me va a dar este trabajo. Y de pronto aparece el que menos usted piensa. ¿Qué? No, olvídese de eso, tú no sirves para eso. ¿No te ha pasado alguna vez? Yo conozco familias muy negativas, que en vez de ayudar a sus hijos, es increíble, entre hermanos se bajan. Es impresionante. Le bajan la moral a uno, Patricia, es eso. Y eso ocurre en familias, ocurre en iglesias, ocurre en el trabajo. Mucho cuidado con quién tú hablas, a quién tú le cuentas tus aspiraciones, las cosas que Dios te dice que va a hacer contigo. Mucho cuidado. Mire usted, amados, que si usted fuera a Primera de Samuel, usted que tiene la Biblia, vaya al capítulo 30, versículo 6. David se dio cuenta que muchas personas, ya siendo rey David, muchas personas hablaban muy mal de él. Y él estaba preocupado. Y mire lo que dice la Escritura. David estaba muy preocupado porque, oiga, en el amargo dolor por sus hijos, porque infortunadamente David, algo pasó con sus hijos. No sé por qué sus hijos se torcieron. Yo no sé, pero David tuvo problemas familiares después. Triste. Y esa es otra lección, amados. ¿Cómo es que David no pudo controlar a sus hijos? Un hermano violó a su hija, un hijo volvió a su... Sí, una hija de David fue violada por su propio hermano, por su propio hijo. Después el hijo quiso matarlo a él, quiso destituirlo. Qué terrible eso, hermano. Yeah, horrible. Yeah, speak to me in English. ¿Quién es, Patricia? Eso es. Mire, y por eso dice ahí, porque en el amargo dolor por sus hijos, sus hombres comenzaron a hablar de ¿qué? De matarlo. Vamos a matar al rey. No merecemos ese rey. Ese rey es muy malo. Vea, esa familia que tiene. Así hablan a veces de los pastores. Vea esos hijos. Pastores. Es que pastores no saben cuidar su casa. Y véalos ahí. De pastores. Hay gente que se sienta en la silla de Moisés. Pero muy pronto vamos a ser juzgados delante de Dios. Ese es el consuelo de los que somos pastores y fallamos. Yo soy una persona que fallo mucho. Que soy hombre. Y entonces le digo, bueno, Señor, sabe que no lo hice de mala fe. Sé que tendré que presentarme delante de tu trono y darte cuentas, pero también los que están hablando mal de mí. Y fíjense, amados, querían matarlo. ¿Qué hizo David? Seleccionó a sus espías, porque tenía un ejército poderoso David ya para ese entonces. Llamó a los máximos coroneles de su ejército, espías. Vayan, miren a ver en las calles quién habla mal de mí y encarcélenlo, como hacen en Cuba, como hacen en China, persiguiendo a los cristianos. Millones de cámaras escondidas y cámaras en las calles persiguiendo a los cristianos en China. Y les
se le acercan las cámaras, el foco para la cara y los persiguen. Terrible. Terrible. Y entonces, ay, hermano, David estaba muy preocupado. ¿Qué hizo David? ¿Se fue en la carne? No. ¿Qué hizo David? Léame la última parte de este versículo 6. Pero David, ahí está, hablaban mal de él, se dio cuenta que querían matarlo y él se fortaleció en Jehová Dios. ¿Se dan cuenta, amados? Siempre quiso depender David de Dios. Usted no se ponga a salir a defenderse y a pelear, hermano. Déjale que el Señor se meta en ese problema. No lo haga usted solo porque puede salir perdiendo. Aunque tengas la razón, deja que el Señor vaya delante de ti. A mí me dicen, pastor, ¿y a usted no le duele? Pero usted no dice, usted no mantiene por ahí renegando ni hablando mal de... Y yo, pero si se lo dejé al Señor, ya se lo dejo. Yo estoy ocupado ya en tantas cosas que tengo que hacer. ¿Para qué me va a preocupar en otras cosas que no valen la pena? Pero es un proceso muchas veces de madurez, ¿verdad? Y uno aprende eso. Mire, David lo hizo, amados. David lo hizo de esa manera. 4, espera que Dios te ayude, pero no para su propia gloria, para la gloria de Dios. Ese es el problema de algunos cristianos hoy en día, el orgullo, la soberbia, de pastores, de predicadores. Yo a veces digo, uy, qué bien predica este pastor, excelente, pero después digo, pero qué ego tan inflado tiene, este hombre está llevando la gloria a él. Es impresionante. Nada para Dios, todo para mí. El ministerio de Y la promoción es de ellos, no es Jesús, no es la iglesia. Es impresionante, lo vemos cada rato, amados. Y la gente se conecta por ese pastor, no por el Señor. Lamentable, porque la gloria se está desviando. La gloria tiene que ser siempre ¿para quién? Para Dios. Miren que David irrumpió en el campo de batalla. ¿Y qué fue lo que gritó? Fíjese en los versículos 46 y 47 de su Biblia. ¿Qué fue lo que gritó David? Le dice a Goliat, tú vienes contra mí con armas terrenales, espada, lanza, jabalina, pero yo no te voy a pelear con las mismas armas. No, yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy el Señor, Goliat, hoy el Señor, por más grandón que sea, por más gigante que sea, y así como me ves diminuto, te va a entregar en mis manos. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Wow. ¿Sabe qué me decía el Señor a mí anoche? Me decía, hijo, Dios, Dios, quiero usar a cualquiera que confíe en mí. Hay mucha gente en la iglesia que no confía en mí realmente. Y decía, Señor, ¿seré yo uno de ellos? Permítame separarme de ese grupo. Sí, porque fácilmente, no, pues la experiencia, imagínense, ya más de 32, 33 años de vida ministerial, como misioneros, pastores, hemos visto, hemos viajado tanto, hemos conocido, hemos estudiado tantas cosas. Y yo digo, ahora con esta maestría, digo yo, Señor, todavía me falta aprender más. Pero hay gente que cree que ya lo ha ganado todo y que se la saben todas. Es impresionante. Cada vez que yo estudio más y profundizo más en la Biblia, digo, tengo mucho más que aprender. Es increíble, hermano. ¿Ya? Y entonces, Dios quiere usar a cualquiera que confíe en Él. A cualquiera. Mire que utilizó a un campesino, a David, que cuidaba las ovejas. Al rey, que en vez de irse al palacio, se fue otra vez a cuidar ovejas en el campo. Mire usted qué humildad. ¿Ah? Dios quiere usar a cualquier persona que espera ser usado por Él, por Dios. Dios quiere usar. Y Dios no quiere usarnos, amados, por quienes somos nosotros. Eso a Dios no le gusta. Él quiere usarnos, sino por quién es Él. Entonces, mis victorias
mis logros, yo se los debo a Él. No han salido de mí. Ese orgullo falso, esa soberbia falsa, tenemos que apartarla de nosotros, amados. Es supremamente importante. Muy bien, ya tengo que terminar, amados. Pero le hablé de los gigantes, ahora quiero hablarle de los escuderos. Así como Goliat salió con escuderos, ojo, porque estos pasan desapercibidos. A lo mejor no nos damos cuenta que están delante de los gigantes y nos preocupamos tanto por los gigantes porque los vemos, porque son grandes. En nuestro interior la depresión, la ansiedad, la angustia, el negativismo, pero todos estos gigantes tienen escuderos y entonces no les ponemos cuidado y resulta que ellos están ahí trabajando. Por algo son escuderos, así como el escudero de Goliat. Así que ahí están estos pasos, amados, para que podamos conquistar gigantes y también escuderos. Mire usted, amados, antes de que el rey David se enfrentara a Goliat, yo creo que David tuvo que luchar con gigantes, pero no gigantes como David, físicos, sino también aquí en la mente, espirituales, para llegar a ese estado, para llegar a esa mente positiva, llena de fe, al ver a ese hombre tan grande, con una lanza. Imagínese tú del ejército temeroso, el rey temeroso, y él llegar con esa confianza a Dios. Tuvo que haber tenido David años de un proceso con Dios, porque todos, querramos o no, hemos tenido temores en la vida. Temores en la vida. Nos ha dado miedo. Si alguna vez yo recuerdo un consejo de mi padre, yo siendo niño, porque él murió cuando yo era adolescente, es que me dijo alguna vez: nunca diga que no a los retos. Y mi padre no tuvo escuela. Y eso se me grabó: nunca diga que no a los retos. Casi soy futbolista profesional. Si no fue por una lección fuerte, a lo mejor hubiese llegado. A lo mejor. Porque siempre decía, a pesar de mi pobreza y a pesar de mis imperfecciones, puedo. Y me cojeaba con personas que sabían mucho más que yo, que estaban mejor preparadas. Yo, un niño pobre, flacuchento quizás, yo qué sé, pero ahí figuraba. Luego vino la radio, donde la gente me decía que era imposible. Y yo: Señor, dame solamente. Yo me acuerdo que le pedí al Señor: yo quiero hacer lo que hace este locutor. Señor, yo quiero, ayúdame, yo quiero. Y el Señor me lo dio en Colombia. Hice todo, llegué a ser hasta director artístico. Yo espero que algún colega me esté recordando esos tiempos de radio. Y después vine a este país, en este país la televisión. ¿Cómo hace? El Señor. El Señor. El Señor, solo el Señor y nada más que el Señor. Así que gigantes. Una vez me dijo el jefe Pedro Pablo, me gané el contrato, creo que era el mejor contrato de todos, de un personal éramos para unas 30 personas. ¿Usted ha hecho televisión? Le dije: no. Siempre fui sincero. No. Y podría hacerlo si me dan la oportunidad y me ayudan, yo puedo hacerlo. Cuando comenzamos, tuve un contrato como editor de noticias de ese canal, pero cuando comenzamos a hacer cámaras, yo me preparé. Yo no fui a la universidad a estudiar cámaras, pero me preparé con lo que tenía, con las herramientas que tenía. Si yo le contara, el jefe no me creía. Pasaron los meses y me llamó a su oficina y me dijo: cuénteme la verdad, usted sí estudió televisión y usted sí había trabajado en televisión. Le dije: no, yo solamente hasta aquí había hecho radio. ¿Sabe cuál era mi secreto? Yo no podía ir a un estudio. Aquí los estudios son costosísimos, alquilar un estudio. No podía comprar cámaras. ¿Sabe cuál era mi estudio? El baño de mi casa. El baño de mi casa. Que el baño en la casa tienen eco, ¿sí o no? Y entonces yo prendía la luz y en un espejo, como era por cámara, teníamos que salir por televisión, ¿ya? Imagínate que a mí me llamaban a Austin Reed o a Michelle Fries a comprar la ropa para salir en televisión. Y entonces, ¿sabe qué hacía yo? ¿Cuál era mi entrenamiento universitario en mi casa? Me paraba enfrente del espejo y me miraba.
miraba los noticieros. Yo tenía que estar en el estudio, ¿ya? Sentado. Entonces yo no podía estar así, yo tenía que estar así. A ver cómo se sientan los que leen noticias. Y eso hacía yo en el espejo. No, aquí tengo una jiba, así que me van a decir que mire esta cámara y que mire esta cámara y que cuando termine acá se va a alumbrar allí. Voy a hacer. Entonces yo hacía esto. Y hablaba como si yo estuviera allá. Y me escuchaba con el eco del baño. Y escuchaba y le ponía atención a la dicción, a la pronunciación. Tengo los ojos estoy como muy serio. Así aprendí, amados, con lo que tenía. No pude pagar una universidad porque no tenía para pagar una universidad. Y mi jefe convencido de que yo había trabajado en televisión. Lo que le quiero decir, amado, es que trabaje con lo que tienes y sácale el máximo provecho. Hágalo con excelencia, que Dios te va a respaldar. Lo que sea, amados. Así que ahí está. Entonces, ya, termino con esto. Un gigante o un escudero de un gigante podría ser en estos tiempos que le trae tanta ansiedad y preocupación a la gente y pierden el genio, es la falta de paciencia para esperar. Es decir, la demora. Déjeme decirle que ningún sueño, ninguna promesa de Dios se cumple instantáneamente. Déjeme decirle que si Dios te da una promesa hoy o un sueño hoy, no espere que mañana o ese mismo día se cumple. Escúcheme bien. Puede durar meses, puede durar años. Tómalo con paciencia y con fe. No se desespere, no quiera todo al estilo McDonald's, ya. No, mucho cuidado. Mire el caso de David. Pasaron 15 años para él llegar al palacio y ponerse la corona de rey. 15 años. ¿Y dónde estuvo? En un campo bien bonito no, en el campo. Estuvo cuidando ovejas, amado. Si te toca seguir limpiando, yo limpié aquí en este país cuando llegué. Años tuve que limpiar inodoros, ir a trabajar en hoteles como muchos de ustedes, amados. Y pensar que yo iba a hacer un trabajo de radio aquí. No, me tocó hacer lo mismo. Pero llegó el momento en que Dios cambió las cosas. En el campo profesional le decía yo a Wilson, que estuve caminando con él por ahí por Strand, por Holmore hacia abajo, le decía: mira este edificio, ya se acabó. Este edificio es una insignia de la ciudad de Londres en el campo de las comunicaciones. Aquí era el servicio mundial de la BBC. Se transmitía en cientos de idiomas. Y el español tenía 2 departamentos, el español de España y el español de América Latina. Y aquí vine yo muchas veces. No fui trabajador de planta, pero trabajé músicos, hice trabajo para ellos. Fui el reportero en los Juegos Olímpicos de Barcelona para la BBC y fui también el reportero de una final de tenis profesional de la ATP en Hannover, Alemania. El mismo torneo que lo están haciendo aquí en Londres. Fui a transmitirlo allá y fui reportero. Y le decía wow, recordando las grandes cosas que Dios había hecho. Antes había limpiado, había sido cleaner, trabajando, madrugando y trasnochando. Ahora el Señor cumplió la promesa. Y si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Déjese inyectar por las cosas de Dios, no por las cosas de la carne. Fuera depresión, fuera el negativismo, fuera las dudas. Si Dios te lo prometió, tómalo, aprisionalo, póngalo en el corazón. Haz como María, que ella guardaba las cosas no aquí, en su corazón. Dice la Biblia, cuando el ángel le dijo: mujer bienaventurada, vas a tener un hijo, será el Mesías. ¿Cómo? Si no conozco hombre, ni siquiera me he casado. El Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ella guardaba esas cosas, ¿dónde? Y téngalas presentes, porque en el corazón no se enfrían, en la mente sí. Téngalas en el corazón. Así que
Ojo con la falta de paciencia, ese es un escudero. Otro, el desánimo. Como se demora, pues bueno, entonces y ahora. Goliat, que creó ahí un ambiente de miedo. Cada vez que salía por la mañana y por la noche desafiaba, grandote, con esa voz. Todo el mundo, yo a este hombre no me le enfrento. El desánimo. Todos estaban convencidos que iban a perder la batalla, incluido el propio rey. Mire usted. Y entonces yo preguntaba esta mañana y le pregunto a usted, ¿a quién estás escuchando? Para que lleve una vida tan pasiva, tan negativa. ¿A quién estás escuchando? Alguien estará despreciando tu sueño, tu llamado, tu promesa, la promesa que Dios te ha dado. ¿Alguien la está despreciando? Mucho cuidado, que no a todo el mundo se le puede contar lo que Dios nos promete. Sepa quién se los cuenta. Otro gigante, la desaprobación. Fíjese en los versículos 28 y 29 y aquí termino. Fíjese en los versículos 28 y 29. Eliab fue el hermano de David, fue el mayor, estaba en el ejército, y en vez de ser el mayor y ayudarle al menor, mire lo que le dice, de forma sarcástica y con palabras de desprecio. ¿Qué es lo que le dice? Versículos 28 y 29. Entonces Samuel, ¿dónde vamos? Espera, capítulo 17, ¿verdad? 28 y 29. Estaba leyendo el 16. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué hizo? Le daba ira, le daba rabia que su hermano hablara de esa forma. Y mire lo que hizo. Se encendió. ¿Y qué más dijo? Se fue contra su hermano menor. En vez de ayudarlo y apoyarlo, le dice: oye, ¿y a quién has dejado? ¿Para qué has descendido acá? Qué desprecio. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Imagínense, como quien dice, ese trabajo suyo sí, quedan pocas ovejas. ¿Y a quién has dejado? ¿Por qué no te regresas allá mejor? Sigue cuidando las ovejas. Vete al campo. Tú no tienes que estar haciendo nada acá. ¿Usted no ha escuchado de pronto a un hijo suyo hablándole eso a otro? Al hermanito menor o a alguien. Repréndalo. Eso es soberbia. El soberbio le está diciendo a David que él es soberbio. Muchas veces pasa eso. El pecador, el negativo, le dice al otro que es negativo. ¿Sí me la cogen? Es impresionante hoy en día, amado. Y esto pasa en las familias, pasa en las iglesias, pasa en los trabajos. Mucho cuidado con eso, amados. ¿Y qué más dice ahí? Mire, dice: yo conozco, mire lo que le dice el hermano mayor a David: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Imagínese. Y dice que para ver la batalla has venido. O sea, como decimos en Colombia, tú lo que vienes aquí es a chismosear, a brujear. Vienes solo a mirar, a ver, de novelero, a ver qué pasa. ¿Se da cuenta? ¡Wow! Y el versículo 29, mire la respuesta de David: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. ¿Qué está queriendo decir David? Esto solamente lo estoy diciendo con fe. Es algo que yo siento que puede hacer. Yo no estoy diciendo nada más. ¿Cuál soberbia? Yo le estoy dando con esta declaración toda la gloria a Dios. ¡Wow! Entonces, es probable que si usted todavía no los ha tenido, de pronto las personas más cercanas te van a dar bajones, no te van a creer. Mucho cuidado. Como a David, usted puede tener hermanos, o algún primo, o un tío, o una tía, o alguien en su casa que cuestione sus motivos y desapruebe cosas que tú sabes que Dios te ha prometido. No te desanimes. Póngase de pie, amados. Se me acabó el tiempo, infortunadamente. Póngase de pie y vamos a orar. Le hablé de gigantes y le hablé de escuderos. Póngale atención a los dos. Póngale cuidado a los grandes y póngale cuidado a los pequeños. Es supremamente importante. Y le invito
a que cierre los ojos un momento. Antes de irnos, amados, como comenzamos tarde, quiero terminar exactamente en el tiempo y ya estoy sobre él. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, he escuchado tu palabra. Reflexione sobre esos gigantes que has tenido o tienes en tu vida. Esos gigantes internos. Nosotros los cristianos vivimos luchas internas. Hoy las circunstancias de la vida que vivimos en medio de pandemias. Ayer, preocupado, alguien me llamó y me dijo: pastor, ¿va a explotar siempre esa guerra? Le dije: sí, de aquí al miércoles es probable que Rusia invada a Ucrania. Y de inmediato, sin pensarlo, le dije: pero la Biblia dice que no nos preocupemos. Claro que pueden llegar momentos difíciles. Desde el punto de vista económico, si ya dijeron que la energía nos va a subir el 56% más de lo que pagamos, imagínense, tenemos que reajustar nuestras entradas. ¿Y qué tal si Rusia corta el gas? Y siempre que hay guerra hay problemas con la economía. Todos los países salen afectados sí o sí. Y le dije: tú no necesitas saber de política ni meterse en política para entender que eso que estamos viendo ahora, esas tensiones de Occidente con Rusia, con Gog, con Magog, con China, con Irán, Persia, pues son profecías que están en la Biblia. Y eso cada vez más me indica, le dije, solamente mire el mapa del mundo y mire la ubicación de Rusia y de Ucrania y de Israel. Ciertamente Ucrania está en las profecías de la Biblia. Ahí va Gog y la Confederación de Naciones, Magog, queriéndose unir para querer llegar hasta el destino que ellos quieren, el control absoluto de esa región del mundo e incluso de Israel, y querer invadir a Tierra Santa. Pero hay unas guerras ahí. Hay unas guerras ahí que bíblicamente deben cumplirse. Todo por la maldad del hombre. Pero la Biblia nos dice: no nos preocupemos, confiemos en el Señor. ¡Qué gigantes! ¡Qué gigantes! Bueno, hoy no importa el gigante que usted y yo podamos tener. Hoy podemos decir como David: el Señor nos lo va a entregar en nuestras manos. No importa lo grande, incluidos sus escuderos, porque no los vamos a descuidar. Hoy se mueren en este lugar. Hoy se mueren en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, muévase con libertad en este lugar, Señor. He dicho lo que he tenido que decir, Señor. Ahora eres tú, Señor, el que puedes llegar y trabajar en la vida, Señor, interna de mis hermanos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre tengo la costumbre de tiempo en tiempo decirle al Señor que tu Espíritu Santo no se separe de mí. Siempre le digo yo eso al Señor, amados. Siempre. Porque siempre me acuerdo cuando llego a Samuel, que dice la Escritura en el capítulo anterior, en el capítulo 16, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mire usted, interesante texto. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y yo le digo: Señor, que nunca tu Espíritu se separe de mí. Yo quiero, Señor. El pecado muchas veces hace que haya una separación de Dios con nosotros, porque Él es santo y no puede ver el pecado. Pero lo más triste de Saúl es que, habiendo sido rey, luego Dios lo rechaza por las cosas que hacía en contra de Dios. Y al separarse el Espíritu de Jehová de Saúl, entonces ese lugar quedó desocupado.
¿Y qué pasó luego? Dice el versículo: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este hombre tenía problemas de salud mental. Era un rey, pero tenía problemas. Tanto así que los criados le dijeron a Saúl: hay un muchacho campesino que toca el arpa, y quizás tocando el arpa con esos sonidos especiales, que además no sabían que sus dedos, que sus dones estaban ungidos por Jehová. Ese muchacho, si lo traes al palacio, ese muchacho le puede ayudar para que toda esa ansiedad, esa angustia que tienes, rey, toda esa depresión se vaya. Y dice la escritura que lo mandó a llamar, y que cada vez que tocaba a David, él quedaba tranquilo. Dios quiere dejarte tranquilo. Así que tú tienes la autoridad para decirle a esos gigantes y a esos escuderos: no más, hasta aquí. Y lo hago en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que haga una oración de fe. Una de las armas de David era la fe en ese momento, para desafiar al gigante. Así que saca toda la fe que tiene. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces dígale: Señor, yo hago esta oración. Vamos, levanta la voz, amado. Hágalo con libertad en este lugar. Este lugar está dedicado para eso, para alabar, para escuchar la palabra de Dios y para que Él nos escuche. Y tú tienes el poder y la autoridad para decirle al enemigo: no más, gigante. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu escudero? Fuera. Ahora mismo desaparecen de mi vida. Esa inquietud que tengo, esa falta de credibilidad, de confianza, ahora se va en el nombre de Jesús. Esa depresión aquí muere en el nombre de Jesús. Esas angustias que tengo, el no poder dormir en las noches, ahora se acaba. Eso se acaba ahora en el nombre de Jesús. No hay un gigante que me pueda dominar, porque yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declare sanidad. Soy sano. Soy libre. Mi bienestar emocional, físico, está en las manos de Jesús de Nazaret. Mi mejor médico, Jesús. Él me sana, Él me libra, Él me fortalece, Él me da esa libertad. Con fe dígale: yo lo creo. Señor, yo lo creo. Yo pronuncio el nombre de Jesús, que tiene todo el poder para hacerme libre y para sanarme. Yo lo creo. Así como David lo hizo frente a Goliat, así, Señor, yo quiero hacerlo con esa fe y esa confianza. Yo le creo a tu palabra, Señor. Yo le creo a tu palabra, Señor. Yo le creo a esa palabra, Señor. Esa palabra que fue enviada a Pablo, Señor, cuando tenía ese aguijón, oh Dios. Y clamaba, Señor, que tú le sanaras, Señor. Y tú le dijiste: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Señor. Dígale: yo recibo ese poder tuyo ahora, Señor. Claro que he sido débil. Acepto mi debilidad, Señor. Y también acepto ahora, Señor, como respuesta, Señor, ese poder tuyo. Tú eres todopoderoso, Señor. Y por fe, dile: yo me declaro sano. Yo me declaro libre. Diga: mi salud mental ahora mismo se restaura. Si es que algo me ha estado molestando, en el nombre de Jesús. Aún mi salud física, mi salud espiritual se renueva ahora y se restaura en el nombre de Jesús.
no hay gigantes, no hay escuderos que tengan poder sobre mi vida. En el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Dígale: Señor, yo recibo ese poder. Levanta las manos así como recibiendo. Permita que el Espíritu Santo, sienta la presencia del Espíritu Santo, amados. Yo siento que hay algo aquí especial de Dios para traer sanidad a las naciones. Y somos de diferentes naciones. Y se cumple la profecía del libro del Apocalipsis. Hay los brotes de las aguas cristalinas de Dios para traer sanidad a las naciones. Esta iglesia, este lugarcito acá, armado, consagrado para Dios, aquí se derraman las aguas de Dios para traer libertad y sanidad. Gracias, Señor. Gracias. Dígale: gracias, Señor, que soy libre. Gracias por la paz que me das. Gracias por la fortaleza. Gracias. Gracias, Señor, me siento fuerte en ti, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que se han despejado de mi mente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por ese dolor de cabeza que ha desaparecido. Gracias, Señor, por ese dolor de cuello, Señor, que me ha sanado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú limpias mis ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú traes sanidad, Señor, de toda bacteria en mi estómago, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y gracias porque en mi espíritu tú avivas el fuego tuyo, Señor. Fuego de poder y de gloria en mi vida, Señor. Gracias porque emocionalmente mis ánimos van arriba ahora, Señor. Se establece, Señor, un balance entre mis emociones, oh Dios. Aleluya. Glorioso eres, poderoso. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es como cuando tú tomas una bebida para recobrar ánimos físicos, ¿verdad? Refrescante, efervescente. El Espíritu Santo está haciendo algo espiritual y emocionalmente en ustedes, amados, en varios de ustedes que están conectados con el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Esos dolores se van. Esos dolores del cuerpo, de la rodilla, en el nombre de Jesús hay sanidad en esta hora, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica. Gracias, Jesús. Tú eres digno, Señor. Gracias, papá. El Señor es bueno y para grande su misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Eso es. Yo sé que varios de ustedes están recibiendo algo especial ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo creo, amados, que el Señor limpia todo, amados, como dice la Santa Escritura. Todo está limpiando, todo virus espiritual y virus maldito que se aparezca en el cuerpo y en el alma es limpiado, derrotado por Dios en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se van a ir y van a llegar a su casa, y algunos van a sentir una libertad, una paz, una tranquilidad. Algunos otros van a poder dormir bien, porque el Señor ha hecho una obra, porque le has creído a Dios, porque le has creído a la palabra. Gracias, Señor. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.